Cordial saludo, mi nombre es Arnoldo Arana. Bienvenidos a este espacio de liderazgo para la acción con el tema cómo gestionar las crisis. Y hoy vamos a ver un tema interesante, crisis, circunstancias externas o estado interno. En todo caso, la crisis es el anuncio de un cambio inminente. Es frecuente asociar la idea de crisis con dificultad, con riesgo, con peligro. Sin embargo, lo esencial del concepto está más próximo a la de cambio crucial, inminente, significativo, determinante. Las crisis yo diría que anuncian un cambio inevitable, la inevitabilidad de una transformación que puede terminar siendo para bien o para mal, en todo caso dependiendo cómo la gestionemos, y cuya forma pues de gerenciar puede inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro lado, pero que además nos empuja a decidir, de allí su significado etimológico en la raíz griega crisis, que es decidir. Las crisis demandan tomar una decisión. La crisis se presenta a nuestro interior como una condición, con una organización inestable que se precipita a una consumación, a un punto de inflexión y que ocurre en el curso de nuestra vida y cuya resolución condiciona y modula la continuidad de nuestra vida, la forma como continúa luego nuestra vida. Y en esa condición muchas veces nos sentimos emocionalmente inestables por la sensación de riesgo y la incertidumbre que normalmente acompañan las crisis. Y de allí la dificultad para manejar las crisis. Por eso muchas veces optamos por rechazarlas, negarlas como intento de compensación, pero eso no hace que desaparezcan, sino que las empeora cronificándolas al rechazar el cambio necesario. Y en ese sentido es importante ver las crisis como algo temporal y transitorio. Yo diría que esa idea ayuda a su gestión. Y no verla como un destino o algo permanente, sino como algo temporal que estamos atravesando en un momento histórico de nuestra vida y que en la medida que la afrontemos y nos aboquemos a buscarle una solución, se irá una vez haya cumplido su fin. Las crisis, si bien tienden a trastocar el sentido de la vida, al romper ese flujo continuo de nuestra existencia, también nos fuerza a un replanteamiento vital, a un cambio de nuestro estilo de vida, de nuestro sentido de vida, a un cambio de nuestras actitudes. Y esto encierra un riesgo, pero también una oportunidad según se enfrente y resuelva las crisis. Ahora la pregunta sería, ¿las crisis están adentro o afuera? Una consideración importante es que muchas veces vemos las crisis desde una óptica externa, asociada a acontecimientos ambientales, acontecimientos económicos o políticos o sociales, a circunstancias que nos acontecen y de las cuales no tenemos control. Y yo diría que a veces observamos las crisis, las dificultades en el entorno, sin caer en cuenta que la crisis está en nuestro interior. Esa es la crisis real. En todo caso, las crisis son un examen que nos permiten tomar conciencia de cómo está nuestra gestión emocional, del tipo de actitud que tenemos, de los recursos psicológicos con que contamos para prevalecer o no, de cuánta entereza, resiliencia y madurez emocional y recursos de afrontamiento tenemos. En todo caso, deberíamos preguntarnos, ¿las crisis están en el ambiente o en mis emociones y pensamientos? Las crisis es una condición interna en nuestro lenguaje, en nuestro cuerpo y nuestras emociones cuando están en crisis. Y en esa condición nos podemos sentir incapaces, desorganizados, con tensión e inestabilidad emocional, superados por la crisis. Pero por eso vale precisamente la pena revisar el lenguaje con que nos hablamos a nosotros mismos, revisar nuestros pensamientos y nuestras actitudes, tomar conciencia de nuestro cuerpo
y permitirnos hacer contacto con nuestras emociones como paso previo para gestionar las crisis. También necesitamos descubrir dentro de nuestro interior los recursos para superar las crisis. Para ese fin es necesario dialogar con nosotros mismos y trabajar para construir nuestra propia seguridad interior. Recordemos que la verdadera seguridad y confianza no se relaciona con lo que ocurre en nuestra vida externa, sino que se genera desde adentro, desde el autoconocimiento, desde el fortalecimiento de nuestra autoestima, desde el compromiso y confianza que desarrollamos a través de unas habilidades y recursos internos para liderarnos a nosotros mismos y construir las soluciones que necesitamos. Y si bien a veces es necesario buscar ayuda en otros, en todo caso necesitamos entender que la evitación de las crisis no es una solución. Se requiere afrontarlas. Las soluciones se construyen cuando entramos en acción. Y recordemos además que cada nueva crisis actúa no solamente por sí misma, sino además como un recordatorio de crisis previas. Y en la medida en que éstas hayan sido mal resueltas, su reactivación será un estrés sobreañadido a la situación crítica actual. Por el contrario, en la medida en que la resolución de las crisis anteriores haya sido eficaz, enfrentaremos mejor la nueva crisis con mayor confianza. Y la pregunta para reflexionar: ¿dónde está la crisis en tu vida? ¿Adentro o afuera? Hasta el próximo encuentro.